Bien, este es un breve resumen que voy a hacer para que tengan acerca de el transistor bipolar NPN. ¿Sí? En un NPN, el dispositivo está compuesto por tres partes semiconductoras: emisor, base, colector. Ahora vamos a tener electrones en el emisor y en el colector, y vamos a tener huecos en la base, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener es un flujo de electrones en esta dirección que van a continuar hacia la base, y vamos a tener un flujo de huecos desde la base al emisor, ¿sí? Entonces vamos a tener una IE, ¿sí?, que va a ser corriente de electrones predominantemente. Vamos a tener una IC, que va a ser puramente de electrones, y vamos a tener una IB, que van a ser huecos. En el transistor NPN, cuyo símbolo es así, ¿sí? Fíjense que ahora tenemos esta juntura así en directa y esta juntura así en inversa, ¿sí? Entonces vamos a tener IB va a ser positiva, IC va a ser positiva y IE va a ser negativa. Es decir, la corriente, vamos a dibujarla con otro color, va a tener este sentido. Supónganse, si la corriente de base es 1, la de emisor podría ser 100 y la de colector sería 99. En este caso, IC sobre IB sería igual al beta, igual a 99. ¿Sí? De la misma manera, en el caso de este transistor, fíjense que esta caída BBE ahora es positiva, y esta caída sí, BCE, también es positiva, y esta tensión más menos BCB también es positiva, ¿sí? El colector está más arriba de la base. Entonces, ¿cómo son las curvas de salida de este dispositivo? Pues van a tener IC versus BCE, ¿sí? En esta zona, que son aproximadamente 200 milivolts, van a tener la zona de lineal o triodo, y después las curvas van a ser constantes, ¿sí? Entonces, esta curva podría corresponder a una IB, no sé, digamos de 1 microampere, y esta podría ser una IB de 10 microampere, etcétera, ¿sí? Entonces yo voy aumentando IB y voy teniendo curvas de IC constante, donde IC es beta por IB, ¿sí? De la misma manera puedo hacer una curva de transferencia. Esta es la de arriba, es la curva de salida, y puedo hacer una curva de transferencia donde ploté IC versus la tensión base emisor, y eso va a ser la curva del diodo multiplicado por beta, dado que IC es beta por IB, ¿sí? La curva de entrada, es corriente de base versus BB, y eso es un diodo. Esa misma curva multiplicada por beta es la curva de transferencia, porque ahora les dice cuál es la corriente IC para una BBE dada. Ok. Entonces, cuando ustedes plantean ahora los modelos simplificados,
del transistor. En la región activa directa, ahora van a tener la base, la juntura va hacia el emisor, y acá tienen una fuente de corriente, donde tienen una fuente que es beta y B. ¿Sí? Lo pueden poner así, o si quieren pueden poner el emisor de este lado, ¿sí? Como ustedes quieran, la base acá, y la fuente de corriente beta y B. Es así. ¿Sí? Entonces, esto sería el modelo en activa directa. Modelo de DC todavía. ¿Sí? ¿Qué pasa en saturación? En saturación, pues pasan a tener entre el emisor y el colector, pasan a tener una fuente de 0,2 volt, y entre la base y el emisor una fuente de 0,7 volt aproximadamente. ¿Sí? Entonces, este es el modelito que utilizarían para triodo, perdón, no saturación. No, saturación, perdón. Saturación. ¿Sí? Y el modelo arriba en actividad directa. Este es el modelo en actividad directa, forward active. Actividad directa, forward active. Bien, entonces, un circuito que, por ejemplo, podrían llegar a hacer para practicar sería un circuito donde, por ejemplo, vamos a poner una sola fuente de tensión para ponerle un poco de variedad al asunto, RCE, y vamos a poner una resistencia de base acá. ¿Sí? Supongamos que este transistor tiene un beta de 100, y nosotros ponemos una RC, pongámosle 10 volt acá. Supongamos que tenemos una RC de 1K, y para ponerlo en un punto de trabajo razonable, supongamos que queremos que la tensión entre colector y emisor sea de 5 volt, con lo cual la caída, si BCE es 5 volt, entonces la caída en RC va a ser también 5 volt, por ende la corriente de colector va a tener que ser 5 volt dividido 1K, que son 5 miliamperes. ¿Sí? Si tomamos un beta de 100, esto quiere decir que la IB va a ser igual a 100 veces menos 5 miliamperes, o sea, va a ser 0,05 miliamperes, o sea, 50 microamperes. ¿Sí? Entonces ahora puedo plantear la segunda malla, se las dibujo separado, la malla de la base, y entonces ahora tengo que los 10 volt son iguales a la corriente de base por RB más 0,7, ¿sí? Más IB por la R de base. En definitiva, la R de base la voy a sacar como 10 menos 0,7 dividido la corriente de base, que va a ser 9.3 dividido 50 microamperes. ¿Sí? Y ese numerito les debería dar la resistencia. Vamos a hacer la cuenta. Son 9.3 dividido 50 a la menos 6. Eso les da 186K. ¿Sí? 186 kilómetros. Entonces, si hacemos eso, fíjense que en nuestro circuito vamos a tener este punto a 5 volt,
Este punto va a estar a 0,7 volts, siempre con respecto a tierra, ¿no? A este potencial acá. Acá tenemos una corriente de 50 microamperes y acá tenemos una corriente de 1 miliampere, de 5 miliamperes, perdón. ¿Sí? Perfecto, y en este circuito, fíjense que si, por ejemplo, ustedes la RB la pueden maniobrar, una cosa que ustedes podrían hacer es achicar RB para que aumente la corriente de base y la corriente de colector iría aumentando. 5 miliamperes, 6 miliamperes, 7 miliamperes, 8 miliamperes. Fíjense que cuando la corriente de colector supere los 10 miliamperes, la caída en RC ya son 10 volts igual a la fuente, con lo cual eso ya nos da un indicio de que vamos a estar en saturación, ¿sí? De hecho, podemos calcular, si ponemos el modelo de saturación, podemos calcular exactamente cuál es la corriente para la cual el dispositivo entra en este modo, ¿sí? Acuérdense, este es el colector, lo ponemos una fuente de 0,2 volt, este sería el emisor, y acá vamos a tener nuestra caída de 0,7 con RB, ¿sí? Entonces, en el momento en que el dispositivo entre en saturación, teníamos la resistencia de 1K, nuestra tensión de 2 volts, entonces para hallar el punto de saturación, ahora calculamos la corriente de saturación como 10 menos 0,2, que es la tensión BC de saturación, dividido 1K. Y esto nos da 9,8 volt dividido 1K, que son 9,8 miliamperes. Casi 10, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a 9,8 miliamperes, a partir de ahí podemos seguir aumentando todo lo que querramos la corriente de base. La corriente de colector no va a aumentar más, va a quedar fija en este valor de 9,8 miliamperes. Ok, entonces hasta acá el modelo de DC, por un lado en activa directa, por el otro lado en saturación. ¿Qué hacemos ahora con el modelo lineal incremental? Bueno, básicamente vamos a partir del modelo simplificado que surge de Evermol, ¿sí? Y fíjense que en este caso la fuente de corriente, ¿sí? Nosotros sabemos que IC es beta forward por IB, ¿sí? Con lo cual es lineal, por lo tanto en pequeña señal y en gran señal el modelo es el mismo. Cuando yo considere ahora las pequeñas variables, nos va a quedar en señal, también nos queda la fuente, ¿sí? ¿Y qué pasa con el diodo de entrada? Bueno, el diodo de entrada, ¿sí? Nos va a quedar una resistencia dinámica, ¿sí? Esa resistencia dinámica obviamente depende, es la resistencia dinámica por un diodo. Si uno plantea la corriente de base, va a ser una cierta corriente I0 por E a la BB sobre UT, ¿sí? Y la derivada de IB con respecto a BB nos da I0 por E a la BB sobre UT, en realidad evaluada en el punto de DC, o sea que esto ahora es BB dividido UT, o sea que es IB sobre UT, ¿sí? Esto es conductancia, G del diodo. Entonces la R de la base va a ser UT dividido la corriente de DC que esté pasando por la base.
Entonces, uno de los posibles modelitos de pequeña señal es este emisor, la resistencia de base y la fuente, ¿sí? Esta fuente es beta por IB. Acuérdense, todo esto ahora son pequeñas señales. Esto es IB, esto que entra acá es IE, ¿sí? Eso es IC, ¿sí? Si de la misma manera uno puede plantear una R de emisor, la R de emisor va a ser UT sobre IE, ¿sí? Va a ser más chica esta R de emisor, pero va a estar en otro lado, porque va a estar en el emisor. Y la corriente de DC que le va a pasar es la corriente de emisor. Y puedo hacer este modelo equivalente, donde es todo igual, salvo que ahora yo puse mi resistencia de emisor en otro lugar. Entonces, si quisiera, por ejemplo, hacer el modelo de pequeña señal para este circuito que tenemos acá, fíjense, tiene una resistencia de 1K, ¿sí? El modelo de pequeña señal va a ser reemplazando, ¿sí? Tengo mi base, tengo mi emisor que está puesto a tierra y tengo mi colector acá con su resistencia de 1K. Este es el colector. Acuérdense que entre colector y emisor tengo una fuente de corriente cuyo valor es beta IB, ¿sí? Entre base y emisor tengo mi R de base, ¿sí? Y esto viene directamente a tierra porque el equivalente de señal de la fuente de tensión de continua es un cable con resistencia 0. Obviamente acá en la base me falta considerar algún generador, así que voy a poner un generador. Voy a poner un capacitor para que el nivel de continua 0 que usualmente tiene un generador no me lleve la base a 0 volt en continua y me lo saque de su punto de trabajo. Así que cuando haga eso, me va a quedar mi fuente, voy a tener mi RB en paralelo, después voy a tener la R de la base, ¿sí? Y esto va a tierra. Y después del otro lado, fíjense que tengo mi fuente de corriente y mi R de colector igual a un K. Este es el punto del colector, esta es la base y este es el emisor que es tierra. Entonces, fíjense que en este caso tenemos que calcular la R de la base. La R de la base van a ser los 25 milivolts dividido la corriente, que eran 50 microamperes. Entonces, si hacemos esa cuenta, 25 milivolts dividido 50 microamperes nos da 500 ohms. ¿Sí? Esa es esta resistencia de acá. Acá tengo 500 ohms. Acá tengo un K. ¿Sí? Entonces, si ahora quiero ver mi corriente de base de señal, va a ser, supónganse que el generador tenga 10 milivolts de pico, entonces la corriente va a ser 10 milivolts dividido 500 ohms. Eso va a ser 10 milivolts dividido 500. Eso me da 2 por 10 a la menos 5, es decir, 20 microamperes. Con lo cual yo ya sé que IC va a ser 100 veces eso, por 20 microamperes, ¿sí? 100 por 20 microamperes son 2 miliamperes de señal, ¿sí? Entonces, cuando estoy dibujando IB, esto es de señal, ¿sí? IB tiene 20 microamperes de pico, IC tiene 100 veces más. O sea que va a ser lo mismo, pero escalado, ¿sí? El valor de pico va a llegar, vamos a hacer un quiebre acá,
El valor de pico de IC, si este es IC, va a ser 2 mA. Misma forma, ¿sí? IB e IC son proporcionales. Una crece, la otra crece. Entonces después lo que nos falta ver es cuánto vale la tensión BC, que es igual a la tensión de salida, ¿sí? Fíjense que la tensión de salida está en este nodo, en el nodo del colector con respecto a tierra, esa es B0, ¿sí? Fíjense que IC circula así, ¿sí? Así que B0 es igual a menos IC por RC. Así que B0, que va a ser igual a la tensión del colector, que va a ser igual a la tensión del colector emisor, todas esas tres cosas son iguales, va a ser 2 mA por 1K. Y estos son 2 volts de pico. Entonces, fíjense que logramos transformar una variación de 10 milivolt en la señal de entrada, Vin, en una señal de salida de 2 volts, ¿sí? Que es de out, perdón, menos 2 volts. Es menos 2 mA, menos 2 volts. Entonces, esto en definitiva es la ganancia del circuito, ¿sí? 2 volts sobre 10 milivolts, eso nos da 200, menos 200. Entonces, la ganancia de tensión es menos 200, ¿sí? De vuelta insisto sobre esto, porque la ganancia me queda negativa. Vamos a hacer una pequeña revisión de esto. Acá está el capacitor, acá está el generador, ¿sí? Fíjense que en el momento que nosotros la tensión del generador la vayamos subiendo, ¿sí? Después va a ir bajando, pero cuando la tensión del generador va a ir subiendo, la corriente de base acá también va a ir aumentando, porque está circulando sobre la R de base, ¿sí? Si la corriente, entonces vamos siguiendo la secuencia, la B de entrada aumenta, la corriente de base aumenta, la corriente de colector es beta por IB, así que también aumenta, ¿sí? Ahora, fíjense que cuando la corriente aumenta, la corriente de colector aumenta, este punto, el colector, se viene para abajo. ¿Por qué? Porque aumenta la caída en la resistencia del colector. Y como este punto está fijo a 10 volts, ese punto no le queda otra que bajar. Entonces, la tensión de colector, que es igual a la tensión de salida, baja. Fíjense que acá, a un aumento de tensión de entrada, le corresponde una disminución de tensión de salida, ¿sí? Por eso lleva el menos. Acuérdense siempre, las variables en pequeña señal no quieren decir que las tensiones o las corrientes son positivas o negativas. En pequeña señal, lo que a ustedes les da el signo es las variaciones. Si la B de G, la tensión del generador aumenta, ¿qué le pasa a la tensión del colector? Disminuye, ¿sí? Bien, bueno, esto es un breve repaso de cómo se debe analizar un transistor NPN, donde vimos la parte de DC, los modelos equivalentes en activa directa y en saturación, y después hicimos un ejemplito con el modelo lineal incremental y con una señal. Fíjense que el modelo lineal incremental del NPN es igual al del PNP. De la misma manera que el modelo de pequeña señal del PMOS era igual al del NMOS. ¿Por qué? De vuelta a lo mismo, porque relacionan cambios en las variables. Lo que nos está diciendo esto es que no importa si el transistor es NPN o PNP, es decir, no importa si la corriente de colector es positiva o negativa, en cualquiera de los dos, si ustedes aplican una variación a la corriente de base,
la variación que van a obtener en la corriente de colector va a ser beta veces, perdón, al revés. Si ustedes aplican un delta de I de base a la corriente, la cambian para el lado que se les ocurra, se aplican un delta de I de base, el delta de corriente de colector va a ser beta veces el delta de la corriente de la base. ¿Sí? Y eso no se altera porque el transistor sea PNP o NPN. ¿Sí? La otra cosa que nos quedó, que lo pueden incluir más tarde dentro del modelo lineal incremental, es la resistencia de salida, que no la habíamos visto, pero es el mismo caso que para el PNP. La corriente de colector es beta por IB, y esto lo pueden multiplicar por un término que sea BCE sobre una tensión de Early, para darle pendiente a la curva. ¿Sí? Porque si no hacen eso, en definitiva, la curva queda recta. Entonces, cuando ustedes ahora quieren calcular la conductancia de salida, que va a ser la derivada de IC con respecto a BCE, esto les va a quedar beta por IB sobre B de Early, o sea, la corriente de colector sobre B de Early. Y eso es igual a R0 a la menos 1. ¿Sí? Igual que en el PNP, y pueden poner esa resistencia en paralelo con la fuente de corriente para tener un cálculo más correcto de la ganancia, por ejemplo, o algunas otras cosas. Bueno, hasta aquí el repaso.